Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 226, tu nombre. Coma, qué historia tan horrible. Los dos murmuraron en señal de queja. Sirius respiró hondo y preguntó, ¿viniste hasta Azkaban en plena noche solo para darles tratamiento psicológico a estas personas? Dejó sin pronunciar la segunda parte de la frase, ustedes son los que deberían ir al psiquiatra. Edward se acercó a Audrey. ¿Alguno de ellos se curó? Ella negó con la cabeza. Algunos ya han enloquecido por culpa de los dementores, y para otros, no es tan simple como un trauma psicológico. Aunque use señales psicológicas a la fuerza, no hay manera de curarlos realmente. Ya veo. Entonces probaré un método de tratamiento diferente. Espero que no le importe que interfiera en su trabajo. Al terminar de hablar, señaló rápidamente tres de las celdas donde se encontraban los mortífagos. Sirius, tú encárgate de esos dos de allí, yo me encargo de este. ¿Comillas qué? Edward se dirigió a grandes zancadas al frente de una celda, sacó su revólver y, sin dudarlo, disparó 3 veces. Sin varitas ni magia, la resistencia física de un mago no era necesariamente mejor que la de un muggle. Tras 3 disparos, el mortífago que había dentro estaba más que muerto. Edward guardó su arma en la funda y sonrió. Cuando estás muerto, ya no hay sufrimiento psicológico. ¿Eso también cuenta como una forma de tratamiento? No. El resto de los prisioneros reaccionaron repentinamente, estallando en gritos de pánico y desesperación. Guardias. ¿Dónde están los aurores? Y los dementores. Que alguien me ayude. Alguien ha entrado a robar. Maldita sea, ¿dónde están los guardias? Ayuda. Que alguien nos ayude. Edward levantó de inmediato el revólver y apuntó a la ruidosa multitud. Quien emita otro sonido, morirá después. Tras un instante, se volvió hacia Sirius. ¿Qué haces ahí parado? Hazlo. No me digas que no eres capaz de matar a unos cuantos mortífagos. Sirius se echó el pelo largo hacia atrás y sonrió con malicia. No, es que creo que esto es demasiado bueno para ellos. De repente, se giró y su varita lanzó un rayo de luz verde letal. Avada Kedavra. En cierto momento, grandes copos de nieve comenzaron a caer de nuevo del cielo completamente negro. Los vientos helados los arrastraron hacia los pasillos interiores de Azkaban. Los prisioneros del ala exterior se acurrucaron, temblando de miedo. Después de que el grupo, 2 hombres, un perro y un gato, entrara en las profundidades de la prisión, no se oí griega o ningún sonido durante un buen rato. Justo cuando los prisioneros pensaban que habían salido tras rescatar a su objetivo, se oyeron varios gritos furiosos y venenosos. Alguien estaba usando la maldición asesina. En el lapso de medio minuto, se habían lanzado al menos 20 Avada Kedavras. Los reclusos no tenían ni idea de lo que ocurría dentro, y mucho menos si los asesinos saldrían repentinamente y comenzarían a masacrar a todos los demás también. Su miedo y pánico no hicieron más que aumentar. Sirius permanecía de pie, jadeando con dificultad, con los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente los 2 cadáveres que había ejecutado, cadáveres a los que luego había lanzado hechizos y hechizado una docena de veces más. Tras una larga pausa, finalmente calmó su respiración y se volvió hacia Edward. ¿Hay alguien más? El resto de los reclusos guardaban un silencio absoluto, aterrorizados de que pudiera volverse y lanzarles también una maldición asesina. Edward tosió 2 veces y dijo, no te preocupes, pronto pararé, del resto te encargas tú. Audrey, aunque todavía algo incómoda con la matanza que ocurría a su alrededor, no la consideraba inapropiada. Tal como había dicho Sirius, matarlos directamente era demasiado misericordioso, deberían haberlos dejado allí pudriéndose, atormentados lentamente por los dementores. Pero Edward conocía la verdad, Voldemort regresaría inevitablemente y rescataría a sus antiguos seguidores. Si no los eliminaban ahora, se convertirían en amenazas futuras. El tiempo transcurría lentamente. Audrey se movía de celda en celda, administrando su particular tratamiento. Sirius, que estaba justo detrás de ella, ejecutaba inmediatamente a cada mortífago una vez que ella terminaba. Los reclusos que no eran mortífagos comenzaron a relajarse gradualmente. Audrey y Sirius se habían convertido en la muerte misma, allá donde iban, la gente moría. ¿Cómo te llamas? Clown de Selwyn. Avada Kedavra. ¿Cómo te llamas? Carfield. Avada Kedavra.
Edward se quedó a un lado, sosteniendo a Lilith en sus brazos. De repente, le vino a la mente un pensamiento extraño: si esta escena se convirtiera en un cuadro, tal vez lo titularía, Tu nombre. En ese momento, Lilith se subió al hombro de Edward y susurró, Edward, quiero salir a dar un paseo. Susie también. Susie, comillas, ¿desde cuándo? Edward adivinó de inmediato lo que ella planeaba y asintió, de acuerdo. Los llevó a los dos a través de la puerta de piedra y los dejó justo afuera, antes de darse la vuelta y regresar adentro. Para entonces, Audrey ya había llegado a la celda de Bellatrix. En el instante en que vio el rostro de Bellatrix, Audrey se dio cuenta de que ya lo había visto antes, dentro del mundo mental de la pareja Longbottom. En aquel momento, Bellatrix y otro hombre habían tomado la iniciativa en atormentar a la pobre pareja, riendo maniáticamente mientras lo hacían. Lo más crucial fue lo que Audrey supo más tarde: en ese mundo, Neville seguía viviendo tranquilamente en casa. Pero eso no era más que una fantasía, un engaño al que la pareja se había aferrado. En realidad, el pequeño Neville había estado allí mismo, presenciando todo como sus padres eran torturados hasta la locura por la maldición Cruciatus. Por eso, la matriarca Longbottom había decidido, con gran dolor, borrar ese recuerdo de la mente de su nieto, causándole un daño que le dejó una memoria deficiente desde la infancia. La expresión de Audrey se ensombreció al instante. Esta vez, ni siquiera se molestó en encender una vela antes de hablar. Comillas, ¿cómo te llamas? Bellatrix estalló en una risa maníaca. Comillas, jajaja, ¿acaso no lo sabes ya? O mejor dicho, ¿acaso la que está detrás de ti no lo sabe mejor? Me llamo Bellatrix Black. No, soy Bellatrix Riddle. Jajajajajaja. Audrey retrocedió en silencio y le dio espacio a Sirius. Es toda tuya. Pero Sirius dudó. Aunque sabía que Bellatrix era una mortífaga completamente malvada, aunque sabía que era más cruel y despiadada que el resto y que merecía morir, seguía siendo su prima. Sujetó con fuerza su varita, apuntándola hacia Bellatrix. Su brazo tembló ligeramente. Comillas, vamos, Sirius, mátame, mátame, jajajaja. Desgracia de la familia, vergüenza de la casa de Black, miserable traidor que le dio la espalda a los sangre pura. Mátame, mátame ahora. Gritó como una loca, forcejeando con todas sus fuerzas, como si quisiera abalanzarse hacia adelante y arrancarle la garganta a Sirius con los dientes. Edward volvió a sacar su revólver. Comillas, ¿quieres que me encargue de ella? Sirius se inclinó y habló en voz baja, la familia Black. No, los 28 sagrados son todos iguales. Nunca fueron nobles por ser de sangre pura. Es por ellos que ser de sangre pura parece noble. Te has equivocado con el orden, Bella. De lo contrario, ¿por qué jurarías lealtad a Tom Riddle, ese sucio mestizo? Cállate, cállate. El señor oscuro no es mestizo. Es el más noble de... Comillas, Avada Kedavra. Un destello de luz verde. La furia y la locura en los ojos de Bellatrix se desvanecieron al instante. Sus extremidades quedaron flácidas, aún suspendidas en el aire por las retorcidas barras de hierro. Sonido metálico. La varita de Sirius se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Su expresión permaneció impasible. Era la última mortífaga que quedaba aquí. Ojalá Voldemort venga corriendo, esperando un gran reencuentro, solo para encontrarse con esta grata sorpresa, añadió encogiéndose de hombros. Aunque, pensándolo bien, la noticia de lo sucedido esta noche se extenderá pronto. Voldemort seguro que se enterará. Audrey dijo, Edward, mi espiritualidad está casi agotada. No puedo continuar. Edward le tomó suavemente la mano fría y le dijo con calidez, lo siento, has trabajado mucho esta noche. Ella esbozó una dulce sonrisa. Para nada. Vine aquí para hacer mi papel, no. Ese momento de ternura hizo que Sirius retrocediera un poco inconscientemente. A sus ojos, eran dos hombres de 30 y tantos años mostrándose muy cariñosos. Es cierto que el amor entre personas del mismo sexo era común en Inglaterra, pero eso no significaba que a todo el mundo le gustara. Muy bien, borremos sus recuerdos y vámonos de aquí. Audrey vaciló mientras volvía a mirar las filas de celdas. Algunos de los prisioneros no son mortífagos, pero son incluso más despreciables que la mayoría de ellos. Algunos mataron muggles por puro placer. Antes de que Edward pudiera hablar, Sirius ya había alzado su varita. Su voz era gélida. Comillas, ¿cuáles? Bueno, entonces, ¿acaso Sirius acaba de descubrir algún rasgo oculto? Audrey dio los números de las celdas en voz baja, y Sirius, como un asesino a sangre fría, se marchó con la varita en la mano. Un momento, exclamó Edward, sacando un frasco de poción multijugos. Arranca un pelo y échalo dentro. Haz que se lo beban antes de acabar con ellos.
Comillas, ¿por qué? No querrás que el ministerio te persiga sin cesar por esto, ¿verdad? Sirio lo entendió. Se acercó a un prisionero, le lanzó la maldición Imperius y lo obligó a beber la poción multijugos. Cuando el hombre se transformó en una copia de Sirius, la luz verde de la maldición asesina lo siguió inmediatamente. Los demás prisioneros, que apenas comenzaban a sentir cierta seguridad, volvieron a entrar en pánico. No estaban matando solo a los mortífagos. ¿Qué pasó con ese plan? Unos minutos después, Sirius acabó con los magos oscuros a los que había atacado y metió el cuerpo transformado en su antigua celda. Regresó y preguntó, comillas, ¿hay alguien más? No, bostezó Edward. Entonces declaro que la operación de esta noche ha sido un éxito rotundo. Vamos a dormir un rato. El trío atravesó la puerta de piedra y entró en la sección exterior de Azkaban. Sirius miró hacia atrás con asombro. Comillas, ¿qué hechizo fue ese? ¿Nos permitió pasar sin más? Solo un pequeño truco. No te preocupes, respondió Edward. Comillas, eso no es un truco cualquiera. Sirius estaba a punto de continuar con el interrogatorio cuando un coro de gritos estalló a su alrededor. Se giró y vio a los prisioneros de las celdas exteriores peleando, lanzando maldiciones y aullidos de dolor que resonaban por toda la prisión. Comillas, ¿qué demonios les pasó? Edward y Audrey no se sorprendieron en absoluto. Para Audrey, Azkaban era el lugar perfecto para desempeñar su papel, y para Lilith, era igual de apropiado. Poco después, Lilith y Susie regresaron corriendo. El rostro de Lilith reflejaba una satisfacción maliciosa, pero justo cuando abrió la boca para hablar, se detuvo y miró hacia Sirius. «¿Puedes hablar?», dijo Edward. Comillas, hurra. Lilith sonrió radiante. Comillas, Edward, la poción de la señorita Lilith está casi completamente digerida. Eres increíble, señorita Lilith. Comillas, jeje. Audrey alzó a Lilith en brazos y miró de reojo a Edward. Eso significa que nuestra señorita Lilith está un paso más cerca de convertirse en humana. Edward. Solo dilo si quieres presumir. ¿Por qué me miras así? Capítulo 227, Dumbledore, ya estoy harto de ellos. A su lado, Sirius exclamó con asombro, comillas, ¿es una animaga? Espera, no, ¿cómo puede hablar una animaga? Como animago ilegal con experiencia, Sirius tenía cierta autoridad en el tema. Tras la transformación, un animago se convertía en un animal común y corriente, incapaz de hablar, incapaz de usar magia, y si permanecía así demasiado tiempo, incluso sus instintos comenzaban a verse afectados. Lilith no es una animaga, simplemente considérala una criatura mágica. Pero las criaturas mágicas no pueden. Se quedó callado al instante. Había tantos tipos de criaturas mágicas por ahí que no podía estar seguro de que no hubiera alguna que pareciera un gato parlante. Lo entenderás con el tiempo. Por ahora, vámonos. ¿A dónde?, preguntó Sirius. Hogwarts. Primero debes transformarte en perro. Está bien. Su cuerpo se transformó rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un perro negro y mugriento. Los ojos de Susie se abrieron de par en par. Si el perro no hubiera estado tan sucio, se habría abalanzado sobre él para olfatearlo. Bajo su mirada, Sirius retrocedió instintivamente y metió el rabo entre las patas. Por alguna razón, sintió una presión abrumadora que emanaba de aquel perro diminuto como una mariposa, una presencia dominante de un ser superior que oprimía a uno inferior. No sentía que lo estuviera vigilando un perro, sino una bestia. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, alguien lo agarró por la nuca y lo levantó. La escena ante él se distorsionó por un instante, y cuando se aclaró, se encontró en un lugar a la vez familiar y extraño. Hogwarts. Poco después de que Edward y los demás abandonaran Azkaban, una docena de enormes sombras llegaron volando desde el norte, surcando los cielos nevados a una velocidad asombrosa, dirigiéndose directamente hacia la isla. Eran dragones de fuego. Algunos eran enormes, otros más pequeños, y pertenecían a distintas razas, pero todos tenían algo en común, estaban cubiertos de heridas y tenían grilletes de hierro alrededor de sus extremidades. Sobre sus lomos cabalgaba un grupo de duendes de baja estatura y rostros horribles. Comillas, oye, ahí más adelante está Azkaban. Comillas, que sea rápido y limpio. Con un fuerte chasquido, un duende tuerto chasqueó su látigo. Los dragones de fuego lanzaron rugidos guturales y bajos mientras se precipitaban directamente hacia la fortaleza. Comillas, esta vez, vamos a recuperar lo que es nuestro. Comillas, retráctalo. Sirius alzó la cabeza y contempló la silueta lejana del castillo de Hogwarts. Dejó escapar un profundo ladrido. Luego giró la cabeza y vio un árbol extraño y enorme cubierto de nieve.
Lo reconoció al instante, el sauce boxeador. Debajo se encontraba la entrada secreta a la casa de los gritos. Mientras los recuerdos afloraban, se transportó a un tiempo lejano. Recordaba a los merodeadores, lo que compartieron allí, lo que hicieron. ¿Quién hubiera imaginado que, años después, aquel grupo otrora glorioso se desintegraría? Uno los traicionó, otro fue asesinado, otro vivió como un marginado, y el último, el mismo, quedó vagando sin un lugar al que llamar hogar. Te quedarás aquí esta noche. Concertaré una reunión contigo, Dumbledore y Harry, tan pronto como pueda. ¡Guau! Sirius ladró de nuevo y salió disparado hacia adelante, zambulléndose en la casa de los gritos con una facilidad casi experta. Susie observaba con curiosidad. Audrey, cuando se transforma en perro, sigue siendo humano. Quiero decir, puedo percibir claramente su aura humana, pero siento que solo hay un perro ahí parado. Eso es lo extraño de los animagos, respondió Audrey. Luego arqueó una ceja. Espera, Susie, ¿no me digas que estás interesada en él? Un perro con inteligencia humana y un hombre que pudiera transformarse en perro. ¡Ay, Dios mío! Audrey ni siquiera quería imaginarlo. Susie, sin embargo, parecía genuinamente confundida. Comillas interesada. ¿En qué? Lilith resopló. Comillas PFF. Un perro callejero como ese, la señorita Lilith podría con toda una manada. Sí, quizás ahora no era el momento de hablar de esos temas con estos dos. Audrey se volvió hacia Edward. Comillas, ¿vas a contarle al profesor Dumbledore lo de esta noche? Da igual si lo hago o no, dijo Edward. De todas formas, adivinará fácilmente que fuimos nosotros. Aún así, avisarle podría ayudarle a prepararse para lo que se avecina. Audrey parecía un poco preocupada. Se lo ocultamos de antemano, y ahora solo se lo contamos después de que todo ha terminado. ¿No es eso un poco malo? Oh, es muy malo, asintió Edward con convicción. Si yo fuera Dumbledore, estaría furioso. Pero hay cosas que, aunque sean malas, simplemente hay que hacer. Antes no teníamos la fuerza, pero ahora que la tenemos, debemos usar nuestro regreso con sabiduría para eliminar hasta el último elemento peligroso que podamos. ¿Cómo cree que el ministerio manejará toda la situación de Azkaban? Edward reflexionó un momento. No hay manera de que puedan encubrirlo, no es que vaya a permitírselo. Ese reportero nuestro, ese escarabajo, se asegurará de que la noticia se difunda ampliamente. La verdadera cuestión es si esto puede usarse para dañar aún más la reputación de Fudge. Eso, depende de Dumbledore. Audrey frunció los labios y murmuró, dos grandes sorpresas en una sola noche. Me pregunto si podrá soportarlo. 2. Edward parpadeó. Oh, ¿te refieres a Barty Crouch? Exacto. Probablemente ya se haya ido a confesarse con el profesor. Comillas por la barba de Merlín. En el despacho del director, en el octavo piso de Hogwarts, Albus Dumbledore, vestido con un adorable pijama de peluche y un gorro de dormir con pompón, escuchó las buenas noticias de Edward y se dio un golpe en la frente con la mano. De verdad, muchísimas gracias, Edward. La gratitud en su voz no era en absoluto sincera. Realmente te has esforzado mucho por tener en cuenta mi bienestar. Edward tosió. Para ser honesto, profesor, hacerle la vida imposible a Fudge era solo un objetivo secundario esta noche. El objetivo principal era acabar con los mortífagos en Azkaban. Voldemort regresará pronto. Sin duda intentará rescatar a sus antiguos seguidores. En lugar de esperar a que vengan a por ti, a por mí o a por los alumnos de Hogwarts, es mejor acabar con ellos cuanto antes, de una vez por todas. Dumbledore guardó silencio un instante y luego suspiró profundamente. Tienes razón. La misericordia hacia el enemigo es crueldad hacia nosotros mismos. ¿Lograste sacar a Sirius de allí? Sí, he hecho los arreglos para que se quede en la casa de los gritos por ahora. Cuando sugerí reabrir el caso de Sirius debido a pruebas dudosas, Fudge me prohibió de inmediato incluso visitar Azkaban. Ni siquiera he tenido la oportunidad de mencionar a Peter Pettigrew. La expresión de Dumbledore se tornó más frustrada. A veces me pregunto, al seguir todas las reglas, al seguirle el juego a Fudge de hacer campaña para ministro, ¿acaso estaba siendo un tonto? La expresión de Dumbledore se tornó compleja. Tras una larga vacilación, finalmente abrió la boca. Se trata de uno de los Horrocruxes de Voldemort, la copa de Ufflepuff. Lo siento, te he decepcionado. Comillas, ¿qué pasó? Intenté negociar con los duendes de Gringotts para recuperar la copa que estaba escondida allí, pero me rechazaron rotundamente. No, en realidad, me echaron directamente de Gringotts. Edward se quedó sin palabras. Tú, el gran señor blanco del mundo mágico,
Fuiste víctima de acoso por parte de un grupo de duendes. Pero tras reflexionar, respondió con seriedad, eso no es cierto. Tal como dijiste la última vez, si nadie respeta las reglas y las leyes, el mundo mágico caería en el caos. Ese no es el futuro que quieres ver, gente como yo. Con una sola persona es más que suficiente. Comillas, ¿necesitas que vaya a Gringotts por la copa? Dumbledore asintió y luego negó con la cabeza. Esta vez, vendrás conmigo, haré un último intento de negociación. Si eso falla, actuaremos juntos. Edward estaba atónito. Comillas, ¿actuar juntos? El anciano se acarició la barba y dijo con un raro rastro de irritación, comillas, ya he aguantado a esos duendes durante bastante tiempo. Por la barba de Merlín, ni siquiera Dumbledore se veía así cuando lidiaba con Voldemort. Esos duendes debieron de haberse pasado de la raya. De acuerdo, esperaré tu mensaje. En ese preciso instante, a Dumbledore pareció ocurrírsele otra cosa. Por cierto, antes de que se llevaran a Snape esta mañana, me dijo específicamente que el incidente de la marca tenebrosa de anoche podría tener algo que ver con Malfoy, estuvo desaparecido durante un breve periodo de tiempo. Comillas, utilizaste Legilimenki para verificarlo. Hice. Comillas, Malfoy otra vez. Volvió a usar Imperius. Edward no pudo evitar mostrarse exasperado. Profesor, ¿de verdad la seguridad en Hogwarts es tan mala? Un atisbo de culpa apareció en el rostro de Dumbledore. Por supuesto, Edward lo entendía. Es fácil ser ladrón todos los días, pero imposible protegerse de uno. Los magos no eran como los cultivadores, que poseían sentidos espirituales, capaces de detectar incluso a un ratón que se colaba en su territorio. A menos que Dumbledore concentrara deliberadamente toda su atención en alguien, no podría usar los encantamientos del castillo para vigilar constantemente su ubicación y estado, y si lo hiciera, bien podría cambiar de profesión y convertirse en el guardia de vigilancia mágica de Hogwarts. En los próximos días, usaré la adivinación para examinar a todos lo más rápido posible. Mientras el culpable siga dentro de Hogwarts, no escapará. Gracias. Comillas, ¿cuál es la situación actual del profesor Snape? La expresión de Dumbledore se tornó sombría. Sigue siendo interrogado. Fudge ha intentado presionarlo repetidamente para que confiese e incluso ha intentado culparme a mí. Por suerte, todavía no tiene poder absoluto en el ministerio. Mientras Severus no admita nada, Fudge no puede hacer nada. No intentará ningún método extremo, ¿verdad? ¿Forzar una confesión bajo coacción? La mirada de Dumbledore se tornó penetrante al instante. No le daré la oportunidad. Mientras hablaba, se tocó el pecho con el dedo. En un instante, su adorable camisón se transformó en su habitual y austera túnica de mago. Alzó la mano hacia Fawkes, el fénix, que emitió un leve gemido y se posó suavemente en su muñeca. Voy a visitar a mis viejos amigos del Vicengamot. Probablemente ya se hayan acostado, pero estoy seguro de que recibirán con agrado mi visita. Buena suerte, profesor. Al segundo siguiente, Fawkes se llevó a Dumbledore en un destello de fuego. Bostezo. Edward se estiró y bostezó. Por fin puedo volver a dormir. Mañana seguro que será un día precioso. A la mañana siguiente, Cedric despertó a Edward sacudiéndolo. Con los brazos cruzados, Cedric lo miró con incredulidad. Comillas, ¿tú, te quedaste dormido? ¿Qué demonios hiciste anoche? Esperé hasta quedarme dormido y todavía no habías vuelto. Edward se incorporó aturdido, frotándose los ojos y murmurando, comillas, ¿qué otra cosa podría estar haciendo? ¿Practicar magia? Por supuesto. Comillas, ¿con Audrey? Ajá. Comillas, pasaste media noche a solas con una chica tan guapa, y lo único que hiciste fue practicar magia. Ajá. Cedric puso los ojos en blanco. Comillas, ¿qué clase de idiota hace eso? Bueno, no practiqué magia con Audrey toda la noche, pero sí pasé toda la noche estudiando Feysak antiguo con ella. Maldita sea, hubiera preferido practicar magia. No lo entiendes. Cuando empieces a perseguir a Cho, lo comprenderás. Cedric inmediatamente mostró escepticismo. Sí, claro, como si yo fuera a caer en eso. Edward saltó de la cama y miró a su alrededor. Comíllase, ¿dónde está Lilith? Cuando desperté, la vi salir corriendo a jugar. Cedric empujó a Edward hacia el baño, sujetándolo firmemente por la espalda. Ve a lavarte. Si llegamos tarde, la buena comida se habrá acabado. Sí, señor. En realidad, las comidas en Hogwarts eran prácticamente ilimitadas. Siempre y cuando no desperdiciaras comida, podías comer todo lo que quisieras. Los elfos domésticos de las cocinas estaban encantados de trabajar sin descanso.
Cuando los dos llegaron al gran comedor, los estudiantes estaban disfrutando de sus comidas mientras comentaban el último drama, el traslado de Snape y Karkaroff al ministerio y el regreso de esa miserable rana rosa, un britaje. Tras un par de días tranquilos, el revuelo en torno al Edward famoso finalmente se había disipado. Ahora, solo unos pocos estudiantes le dirigían miradas curiosas de vez en cuando. Comparado con la atención que solía recibir Harry, esto no era nada, para gran alivio de Edward. Comillas, ¿todavía no hay noticias de Azkaban? Un asunto de esta magnitud. Edward no creía ni por un segundo que el ministerio pudiera ocultarlo. Los periodistas, como un enjambre de moscas, jamás dejarían escapar una historia tan jugosa. Justo cuando Edward se llevaba un vaso de leche a los labios, un fuerte aleteo resonó desde el exterior. Toda una bandada de búhos llegó volando, dejando caer cartas, paquetes y periódicos a cada persona con una puntería impecable. Comillas. Ron escupió la pluma que había flotado hasta su boca, refunfuñando, comillas, ¿por qué estos malditos pájaros siempre entregan el correo a la hora de comer? Hermione explicó de inmediato, porque es la única vez que todos están reunidos en un mismo lugar, de lo contrario, tendrían que registrar cada habitación individualmente. Pero, tragarse plumas ya es bastante malo, ¿y si uno de esos búhos tiene diarrea en pleno vuelo? Hermione lo miró con furia. Comillas, cállate, Ron. Ruido sordo. En ese preciso instante, un paquete largo y pesado cayó en el regazo de Harry, sobresaltándolo. Comillas, ¿de verdad alguien me envió un paquete? Ron agarró otra pata de pollo y se rió entre dientes, comillas, ¿qué tiene de raro eso? ¿Tienes familia? No. No, si viene de ellos, ni siquiera quiero imaginar lo que hay dentro. Harry se ajustó las gafas con nerviosismo. Comillas, ¿y si me enviaran la escoba que usé para limpiar su casa? Solo ábrelo y verás. Ron comenzó a abrir el paquete. Pronto, apareció una escoba ante ellos. Harry se quedó mirando, atónito. Comillas, ¿de verdad me enviaron una escoba? Capítulo 228, este es mi regalo de Navidad para ti. Comillas, no, estás loco, Harry, ese es el último modelo del Nimbus 2000. Comillas, otro Nimbus 2000. Harry se rascó la cabeza. Acababa de recibir una Nimbus 2000 justo antes de Halloween, algo que la profesora McGonagall le había pedido específicamente al director para el partido de Quidditch. Y ahora había recibido otro. Rebuscó rápidamente en el paquete, pero no encontró ninguna información sobre el remitente. Comillas, podría haber sido enviado a la persona equivocada. Ron se quedó allí, con el rostro lleno de envidia. Comillas, imposible. Las lechuzas nunca entregan en la dirección equivocada. Esto es genial, Harry. Ahora tienes dos Nimbus 2000. Podrías. Hermione frunció los labios. Comillas, usar uno para Quidditch y el otro para barrer. No tienes remedio. Ustedes dos son los que no tienen remedio. Las habituales discusiones entre ambos se reanudaron mientras Harry miraba la escoba, sumido en sus pensamientos. De repente, recordó lo que Edward le había dicho hacía unos días, espera hasta Navidad, o incluso antes. Sin duda te daré un regalo que te encantará. ¿Podría ser de Edward? Sí, cuando Edward recibió su primer Nimbus 2000, estaba de viaje de estudios, pero aún así, este regalo era demasiado caro. Pensando en esto, se levantó inmediatamente para ir a buscar a Edward. Comillas, wow. Los gemelos Weasley gritaron repentinamente desde no muy lejos. Comillas, grandes noticias. Noticias importantísimas. Comillas, Azkaban. Azkaban fue violado anoche. Más de la mitad de los prisioneros se han fugado. Esto es tremendo. Los dos comenzaron a leer los titulares en voz alta, una frase a la vez. Esto es un escándalo sin precedentes en siglos, una grave negligencia por parte del Ministerio de Magia, una prueba irrefutable de la incompetencia del ministro Cornelius Fudge. Piénsenlo, si el máximo responsable del ministerio no puede mantener el control y deja que los magos más peligrosos campen a sus anchas, poniendo en peligro la vida de la gente común, ¿acaso merece un ministro así seguir en el cargo? Además, la mayoría de los prisioneros de Azkaban tienen vínculos, cercanos o lejanos, con familias de sangre pura, y como todos sabemos, la mayoría de las familias de sangre pura alguna vez sirvieron a quien, tú, sabes. ¿Acaso existe algún vínculo inevitable? ¿No es irresponsable para la seguridad pública que existan grupos tan ricos y poderosos dentro de nuestro mundo mágico? Si aún no conoces la verdadera cara de la aristocracia de sangre pura, no te pierdas nuestro próximo número, donde desvelaremos su intrincada red de conexiones con Lord Voldemort. Al oír esto, los gemelos Weasley quedaron atónitos.
¿Acaso el Daily Prophet cambió de bando repentinamente? Porque atacan de repente a Fudge y a los sangre pura. Cedric se frotó las orejas. Debo estar soñando. Azkaban, violada. Eso es imposible. Edward frunció el ceño. Comillas, más de la mitad de los prisioneros escaparon. ¿Acaso los ejecutores, los magos asesinos y los dementores simplemente desaparecieron? Eso no debería ser posible, todavía quedaban bastantes dementores apostados alrededor de Azkaban. Entonces, ¿quizás el informe sea exagerado? Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la mesa de Slytherin. Audrey también miraba hacia allí, con una expresión de confusión en el rostro. En ese momento, otros estudiantes que también estaban suscritos al periódico comenzaron a reaccionar, y una creciente ola de exclamaciones de asombro se extendió por todo el salón. Para todos los jóvenes magos presentes, si Hogwarts era considerado el lugar más seguro, lo cual no era cierto, entonces Azkaban era sin duda el más peligroso. Especialmente para aquellos cuyas familias tenían antiguos mortífagos, la noticia fue aterradora. Edward recorrió con la mirada el pasillo y luego se giró hacia un compañero de Hufflepuff que estaba sentado a 2 asientos de distancia. Oye, Kevin, ¿te importa si tomo prestado tu papel un segundo? Te lo devuelvo enseguida. Un chico con el pelo muy corto le lanzó el periódico con indiferencia. Adelante, tengo otro. Era un ejemplar del Wizarding Express. En la portada aparecía una imagen de la fortaleza de Azkaban, en ruinas y cubierta de humo, con dementores pululando en el cielo y magos y aurores volando en escobas. Comillas, Azkaban falló. La mayoría de los prisioneros escaparon. El titular resplandecía en una tipografía audaz de color rojo sangre que parecía gotear de la página. Anoche, Azkaban fue atacada 2 veces consecutivas, lo que resultó en la fuga de un gran número de reclusos. Esta es la primera brecha exitosa en más de 2 siglos desde que Azkaban se convirtió en la prisión mágica de Gran Bretaña. Según los magos presentes en el lugar, fueron brevemente superados por 2 poderosos magos oscuros, quienes mataron a decenas de dementores y confiscaron sus varitas antes de abandonarlas en la isla del Faro. Se desconocen las identidades de los atacantes y todos los detalles del incidente. Durante las entrevistas con varios agentes de Hit Wizards, algunos se quejaron airadamente, esos 2 desgraciados rompieron su promesa. Dijeron que dejarían los objetos en Azkaban, pero cuando por fin volvimos, no había nada. Esto nos ha dejado preguntándonos, ¿qué ocurrió exactamente esa noche? La razón por la que creemos que hubo 2 oleadas de ataques proviene del testimonio de los prisioneros supervivientes. Según ellos, 2 magos llegaron primero y se marcharon tras la brecha. Luego apareció un segundo grupo, volando sobre dragones que escupían fuego y enfrentándose a los dementores, lo que provocó el derrumbe de la fortaleza de Azkaban. La identidad de este segundo grupo sigue siendo desconocida. En realidad, la identidad de la primera pareja también sigue siendo un misterio. Hasta el momento, el Ministerio de Magia no ha emitido ningún comunicado oficial. Edward dejó el periódico y se dio unas palmaditas suaves en la frente. Olvidé devolverles los objetos confiscados. Maldita sea, y encima se atrevieron a denunciarlo en los periódicos. ¿Podría esa segunda oleada de ataque haber sido de la gente de Voldemort? ¡Qué mala suerte! Cedric, que había estado leyendo por encima del hombro de Edward, parecía sorprendido. Así que es cierto, eso es, casi increíble. Edward negó con la cabeza y suspiró. Sí, es difícil imaginar lo poderosos que tendrían que ser un par de magos, para derrotar a los magos de Hit y a los dementores por sí solos. Cedric levantó de repente una ceja y miró fijamente a Edward. ¿Por qué me miras así? Anoche, tú y Audrey salisteis casualmente a altas horas de la noche a practicar magia, ¿verdad? Sí. No fuiste hasta Azkaban a practicar, ¿verdad? Edward parecía completamente conmocionado. Comillas, ¿en serio crees que fuimos nosotros? Cedric se frotó la barbilla pensativo durante un buen rato. No hay manera de que ustedes 2 sean tan poderosos. TSK, esperen a que el próximo informe mencione que esos 2 misteriosos magos tenían un gato y un perro con ellos, Cedric sin duda sospechará aún más. Y que si los rasgos eran tan obvios, se habían transformado en 2 identidades completamente inventadas, y tanto Lilith como Susie habían cambiado su apariencia. Nadie sospecharía jamás que 2 estudiantes de Hogwarts lo habían logrado. Justo en ese momento, Harry se acercó con la escoba en brazos. Hola, Edward. Buenos días, Harry. ¿Qué tal? Dudó un momento y preguntó, comillas, ¿me diste este palo de escoba? Comillas, es demasiado caro. Me siento un poco mal, es decir,
Ya tengo un Nimbus 2000, y realmente no necesito otro. Quizás podrías devolverlo. Edward parpadeó. Pero, yo no te lo di. Comillas. Harry también estaba atónito. Comillas, no fuiste tú. ¿Entonces quién? Oh, creo que ya sé. No fue difícil adivinar la respuesta. Edward sonrió rápidamente y dijo, debe haber sido el regalo de Navidad que te voy a dar. Porque entiendo cada palabra que acabas de decir, pero no la frase. Lo resolverás en los próximos días. Por ahora, quédate con la escoba. En el peor de los casos, siempre puedes usarla para barrer tu dormitorio. Harry se rascó la cabeza y pensó un momento. Está bien, lo volveré a envolver después para que no se ensucie, por si acaso tengo que devolverlo. Claro. Si no lo quieres, Sirius preferiría prenderle fuego antes que devolvértelo. Comillas boh. De repente, estallaron vítores desde la mesa de Gryffindor. Los gemelos Weasley alzaron los brazos en el aire. Comillas jajajaja. El dulce de leche está terminado. Comillas, lo digo en serio, Dumbledore ni siquiera necesita hacer campaña, que asuma el cargo ya. Su entusiasmo se extendió rápidamente por el salón, y pronto Gryffindor estaba sumido en un gran alboroto. Su hermano mayor, Percy Weasley, golpeaba el suelo con furia cerca de allí, pero no sirvió de nada. No fue hasta que la profesora McGonagall irrumpió en el salón, con el rostro severo y dando órdenes a gritos para que todos se dirigieran a clase, que el gran comedor poco a poco se fue calmando. Dentro del despacho de defensa contra las artes oscuras, Umbridge paseaba nerviosamente de un lado a otro frente a la chimenea, con una pila de periódicos esparcidos sin orden ni concierto en el suelo. Todos ellos informaban sobre el incidente de la noche anterior en Azkaban. Aunque Umbridge a veces parecía ingenua, su instinto político era bastante agudo. Al fin y al cabo, no se había convertido en la confidente más cercana del ministro simplemente adulando a Fudge. Estrictamente hablando, el desastre de Azkaban no fue directamente culpa de Fudge, pero dado que era el ministro de magia en ese momento, era solo cuestión de tiempo antes de que la opinión pública le echara toda la culpa. Faltaban pocos días para las elecciones ministeriales. Incluso con el apoyo de las familias de sangre pura, sus posibilidades de ganar podrían esfumarse. Y cuando eso sucediera, ¿qué haría ella? ¡Zas! Las llamas de la chimenea se avivaron repentinamente y varias figuras entraron en la habitación. Al frente de ellas estaba nada menos que Cornelius Fudge, flanqueado por algunos ayudantes de confianza. Comillas, oh, ministro, por fin está aquí. Fudge se quitó el sombrero, se secó el sudor de la frente y murmuró, hace demasiado calor aquí dentro. Comillas, ¿cuáles son las últimas novedades, ministro? Comillas, ¿qué quieres decir? Quiero decir, Azkaban. El rostro regordete de Fudge se ensombreció al instante. Comillas, sospecho que esto es obra de Dumbledore. Comillas, Comillas, no, tiene que ser Dumbledore. Oh. Umbridge lo entendió enseguida. ¿Acaso crees que lo estoy acusando falsamente? Para nada. Tengo pruebas, exclamó Fudge en voz alta. La semana pasada presentó una solicitud a la Sociedad Merlín sobre métodos para matar dementores. Y anoche, zas, un montón de dementores fueron aniquilados en el ataque a Azkaban. Esa es mi prueba. Umbridge abrió la boca, pero no supo qué decir. Ella también había visto esa solicitud, pero Dumbledore había propuesto atraer a los dementores para que lucharan entre sí, no algún tipo de magia misteriosa y desconocida como la que se informó anoche. Ya le he ordenado a Dawlis que traiga una gran cantidad de dementores. A partir de hoy, tendrán vía libre para registrar Hogwarts. Pero, ¿y si Dumbledore también mata a esos dementores? Comillas, jajaja. Eso sería perfecto. Entonces haré que los aurores lo arresten en el acto y lo encierren en Azkaban. Fudge respiró hondo y continuó, también me he puesto en contacto con la Junta de Gobernadores de Hogwarts para impulsar la destitución de Dumbledore, y estoy presentando pruebas de toda su mala conducta al Vicengamot. Comillas, los días de Dumbledore están contados. Umbridge respondió de inmediato con su voz empalagosa, comillas, brillante como siempre, ministro. Le ha dado un vuelco a su malvado plan y lo ha transformado en una espada que apunta directamente hacia él. Comillas, HMPH. Dumbledore será un profesional cuando se trata de enseñar, pero cuando se trata de política, yo soy el experto. Capítulo 229, Duendes. Entonces, ¿por qué no podemos simplemente emitir una orden de arresto contra Dumbledore? Preguntó Umbridge. Aunque no podamos condenarlo, con tal de impedir que se presente a las elecciones, ¿no lograríamos nuestro objetivo? El rostro de Fudge se puso rojo como un tomate. Comillas, lo intenté, pero Scrimgeour se negó. HMPH.
Después de las elecciones, sin duda lo reemplazaré con un jefe Auror más obediente. Se volvió a poner el sombrero y salió pavoneándose con orgullo. Comillas, muy bien, vamos a visitar a Dumbledore. Tras finalizar la primera clase de la mañana, mientras todos salían de sus aulas, notaron que algo había cambiado, una atmósfera escalofriante y opresiva se cernía sobre Hogwarts. No tardaron en descubrir la causa, enjambres de dementores apostados por todo el castillo, no solo fuera de las murallas como la vez anterior, se movían en pequeños grupos de 3 a 5, escoltados por 2 aurores cada uno, patrullando o buscando algo dentro del castillo. Al mediodía, el pánico provocado por los dementores ya se extendía rápidamente entre los estudiantes más jóvenes. La profesora McGonagall acabó cancelando todas las clases de la tarde y ordenó a todos que permanecieran en sus dormitorios o salas comunes. A decir verdad, Edward no esperaba que Fudge se descontrolara tanto, culpar a Dumbledore del incidente de Azkaban sin ninguna prueba y luego rodear Hogwarts de dementores. En cierto modo, esto fue una declaración de guerra directa contra Dumbledore. ¿De verdad creía que Dumbledore no perdería la paciencia y atacaría desde el nivel 1 hasta el nivel 10 del ministerio con solo una varita? Ah, claro, no estaba preocupado porque no tenía ni idea de lo que Dumbledore era realmente capaz. En la mente de Fudge, Dumbledore probablemente equivalía a 3 o 4 aurores, como mucho. Me equivoqué. Sobreestimé la inteligencia y la moral de Fudge cuando se vio amenazado, dijo Edward, mirando a Dumbledore. Lo siento, profesor. Dumbledore se frotó las sienes. Yo tampoco esperaba que Cornelius fuera tan tonto. Lo único que tenía que hacer era desempeñar su papel de ministro, emitir una declaración pública y asegurar a todos que haría todo lo que estuviera en su mano para atrapar a los culpables. Pero en cambio, cree que me ha pillado con las manos en la masa y ahora está intentando usar a los dementores para obligarme a dar marcha atrás. Lilith, encaramada en el hombro de Edward, intervino dulcemente, profesor Barba Blanca, la señorita Lilith puede ayudar a encargarse de esas cosas, ¿sabe? Gracias, señorita Lilith, respondió Dumbledore con una sonrisa, pero el verdadero problema ahora mismo no son los dementores, sino Fudge. Inclinó la cabeza, no lo entiendo. Profesor, preguntó Edward, ¿ha encontrado algo sobre el segundo grupo que atacó Azkaban? Se trataba de Voldemort y los mortífagos. Dumbledore negó con la cabeza, no lo creo. Tras derrumbar la fortaleza exterior, entraron en Azkaban y liberaron a todos los prisioneros de alta seguridad. Los reclusos de los niveles exteriores solo informaron haber visto varios dragones, con jinetes. Los dementores deben saberlo, ¿verdad? Sí, pero no pueden hablar, y la legilimancia tampoco funciona con ellos. Edward asintió, entonces tendremos que probar la nigromancia. Audrey susurró, profesor, ¿lo hemos estropeado todo? Oh, en absoluto, dijo Dumbledore riendo. Todo lo contrario. Si ustedes dos no se hubieran encargado de los mortífagos con antelación, la situación sería mucho peor. No te preocupes. Aunque el proceso trajo algunas sorpresas, el resultado no cambiará. Creo que Cornelius ya recibió esa carta. Ministerio de Magia, nivel 1, oficina del ministro. Fudge estaba de pie frente a un escritorio repleto de cartas que lo acusaban de abusar de los dementores. Enfurecido, hizo pedazos una de ellas, luego barrió furiosamente todo lo que había sobre su escritorio y destrozó todo lo que encontró a su alcance. Comillas, maldita sea, maldita sea, maldita sea, Dumbledore, maldito bastardo. La fecha de las elecciones se había adelantado. Originalmente programado para después de las fiestas navideñas, ahora se había reprogramado para justo antes de Navidad, concretamente para el 20 de diciembre. Eso significaba que solo quedaba aproximadamente una semana. Fue una notificación unilateral. Antes de recibirla, no había oído nada, lo que significaba que su cargo de ministro era prácticamente una farsa. Comillas, ¿acaso esta gente ha olvidado que soy el ministro de magia? Tengo el máximo poder y autoridad en el ministerio. Tras un largo silencio, murmuró, no puedo perder, no renunciaré a este puesto. Nadie puede detenerme, ni siquiera Dumbledore. Caminó lentamente hacia la chimenea, cogió un puñado de polvos flu y los arrojó dentro. Comillas, Gringotts. Con un fuerte silbido, desapareció en un torbellino de llamas verdes. Ahuyentar a los dementores era fácil, bastaba con usar el encantamiento Patronus. Matarlos tampoco fue demasiado difícil, instigación, halo de purificación, luz de santidad o purga del segador funcionaron. Pero, ¿cómo se podía capturar a un dementor, destruirlo sin llamar la atención y aún tener tiempo suficiente después para practicar la nigromancia?
Tras mucho pensarlo, Edward tomó una decisión crucial: depende de ti, Sirius. Como antiguo recluso de Azkaban, los dementores sin duda conocían muy bien el olor de Sirius. Sería el cebo perfecto. Los dementores de Hogwarts, que podían ver pero no tocar, no podrían resistirse. Sirius no puso objeciones. Había pensado que podría reunirse con Harry en los próximos días, pero entonces Hogwarts fue invadido por dementores, lo que lo obligó a permanecer encerrado en la Casa de los Gritos. Ni siquiera había podido echarle un vistazo a Harry. Esa noche, durante la cena, dos aurores escoltaban a una patrulla de 5 dementores cerca del sauce boxeador. De repente, los dementores parecieron percibir un olor, cambiaron bruscamente de dirección y se lanzaron directamente hacia la base del sauce. Y luego se desvaneció entre las raíces. Los dos aurores se precipitaron hacia adelante, y su repentino movimiento despertó de inmediato al sauce boxeador, que parecía inerte bajo una espesa capa de nieve. Este se enfureció, extendiendo sus ramas marchitas para atraparlos antes de propinarles una paliza feroz. Varios equipos de aurores cercanos acudieron rápidamente en su ayuda, pero también se encontraron en apuros. Muy pocos sabían que presionar el nudo del tronco haría que el árbol dejara de atacar. Incluso si alguien lo hubiera sabido, ya no serviría de nada, pues el nudo había sido cubierto con antelación. Gritaron pidiendo ayuda a los dementores, pero ¿qué podrían hacer los dementores contra un árbol con conciencia? Mientras tanto, los 5 dementores, atraídos por el olor de Sirius Black, habían entrado en la Casa de los Gritos y seguido el pasadizo secreto hasta Hogsmeade. Justo cuando pensaban que su presa finalmente había dejado de huir y se abalanzaba con entusiasmo para darse un festín, de repente perdieron la capacidad de volar y se estrellaron violentamente contra el suelo. Era esa persona otra vez. A pesar de su inteligencia limitada, los dementores no habían olvidado a quien les había arrebatado la capacidad de volar y había aniquilado a docenas de los suyos la noche anterior. Ahora, como 5 trapos negros arrugados, temblaban de terror, retorciéndose por el suelo en un intento desesperado por escapar. Edward y Audrey salieron, ya sin disfraces, mostrándose esta vez como ellos mismos. Sirius parpadeó sorprendido. Se dio cuenta de que los dos estudiantes eran la misma pareja de mediana edad de antes, así que ese era su verdadero aspecto. No es de extrañar que parecieran tan íntimos, resultó que realmente eran pareja. Entonces, se dio cuenta de otra cosa, así que los que habían irrumpido en Azkaban la noche anterior, habían brindado terapia a los prisioneros, habían masacrado a 2 o 3 docenas de mortífagos. Convenientemente había pasado por alto que él mismo había ayudado en eso, y lo habían rescatado. Eran en realidad 2 estudiantes de Hogwarts. Un momento, ¿desde cuándo los estudiantes de Hogwarts son tan poderosos? No solo eran terriblemente fuertes y despiadadamente eficientes, sino que también podían con los dementores como si nada. Nunca se había imaginado que algún día vería a los dementores llenos de miedo, con un aspecto tan lastimoso e indefenso. Tras pasar más de una década en prisión, ¿había cambiado tanto el mundo mágico que apenas lo reconocía? Edward se acercó lentamente a los dementores que se retorcían, mientras llamas doradas y etéreas brotaban de su palma. Al tocar a uno de los dementores, este lanzó un chillido escalofriante antes de derretirse, evaporarse y desaparecer por completo. En realidad estaba muerto. Sirius abrió la boca con asombro. Aquel fuego dorado no era fuego maldito, ni tampoco fuego incendiario, parecía casi como la luz del sol hecha forma. Edward activó su visión espiritual, pero no vio almas errantes. Luego lanzó 3 oleadas más de fuego, reduciendo a cenizas a otros 3 dementores. Se giró hacia el último y dijo: coopera y vivirás. Resiste y morirás. ¿Lo entiendes? El dementor se retorció de nuevo, luego se quedó quieto, tendido en el suelo. Eso parecía un sí. Edward preparó rápidamente el ritual de invocación y retrocedió. Tras unos cuantos cánticos, comenzó el conjuro de adivinación. Los que atacaron Azkaban anoche. Los que atacaron Azkaban anoche. Los que atacaron Azkaban anoche. Lo repitió 7 veces antes de cerrar los ojos y entrar en el mundo de los sueños. Y entonces, se vio a sí mismo dentro del faro, desatando una furia divina mientras aniquilaba a docenas de dementores de un solo golpe. Tenía que admitir que, desde el punto de vista de un tercero, se veía bastante bien. La visión pronto se hizo añicos y cambió. 5 o 6 dragones aparecieron sobre Azkaban. Los dementores se abalanzaron hacia arriba para atacar, y Edward vio a los jinetes encaramados sobre los dragones, duendes bajos y feos. Quebrar. La visión se hizo añicos por completo. Edward despertó del sueño. ¿Comillas duendes? Audrey jadeó incrédula.
¿Duendes? Tras numerosas rebeliones a lo largo de la historia, los magos confiscaron las varitas de los duendes y los relegaron a administrar Gringotts. Si bien esta decisión siempre fue controvertida, tuvo el efecto de limitar sus actividades exclusivamente a Gringotts. No era imposible que algunos goblins renegados aún vagaran por el mundo, pero pensar que tenían el poder de montar dragones y atacar Azkaban. ¿Qué buscaban? ¿Acaso querían liberar a los magos oscuros y sumir al mundo mágico en el caos para su propio beneficio? ¿O acaso estaban planeando otra rebelión? Pero los goblins eran incluso más débiles ahora que antes, ¿cómo podían tener alguna posibilidad? Un momento, si su objetivo en Azkaban era liberar a los mortífagos, entonces tal vez se habían aliado con Voldemort. ¿Les había hecho Voldemort algún tipo de oferta a cambio de su lealtad? Eso, no eran buenas noticias. Y si ese fuera el caso, quedaba otra pregunta: ¿se trataba simplemente de duendes renegados dispersos por el mundo que se habían pasado al bando contrario, o era Gringotts quien se había aliado secretamente con Voldemort? Sirius se quedó a un lado, completamente desconcertado, mientras observaba a Edward encender velas, rociar aceites y luego acostarse y quedarse dormido. No creía que Edward estuviera loco, estaba más convencido que nunca de que él mismo había pasado demasiado tiempo en prisión y estaba totalmente desconectado del mundo mágico. Edward invocó las llamas doradas una vez más e incineró al último dementor, luego se volvió hacia Sirius y dijo: «Muy bien, ya está. Los aurores y los dementores sin duda registrarán la casa de los gritos a continuación, será mejor que encuentres un nuevo escondite». ¿Comillas dónde? Comillas porque no te vas a casa ahora, sería más seguro. Sirius vaciló. Ah, cierto, esa escoba que tiene Harry, fue un regalo tuyo. Sus ojos se iluminaron al instante. Comillas sí, oí que vuela igual que su padre y que se unió al equipo de Quidditch de Gryffindor, así que le compré el modelo más nuevo. Bueno, es una pena que Harry ya recibiera una Nimbus 2000 el mes pasado. Y un regalo tan caro sin remitente, claro. Fue demasiado precavido para aceptarlo. Deberías tomarte un tiempo en casa para pensar qué tipo de regalo de Navidad sería realmente apropiado. La sonrisa de Sirius se congeló. Coma bien. Él asintió y, al darse la vuelta, se transformó una vez más en un gran perro negro y desapareció en un instante. Edward aclaró la escena con algunos hechizos y luego se apareció con Audrey en el despacho del director. Dumbledore agitó su varita, restaurando todo lo que había sido desordenado por su llegada. ¿Comillas y bien?, preguntó. Puede que sea peor de lo que pensábamos, dijo Edward con gravedad. La segunda oleada de atacantes de Azkaban eran duendes. ¿Duendes? Dumbledore frunció el ceño profundamente. Durante la última guerra contra Voldemort, los duendes se mantuvieron oficialmente neutrales, pero no estuvieron inactivos entre bastidores. La caída de Voldemort fue demasiado rápida para que pudieran actuar, pero esta vez, ¿se están decantando por un bando? Simplemente no lo entiendo, dijo Edward, desconcertado. Todo el mundo sabe que Voldemort es un supremacista de sangre pura intransigente. Ni siquiera tolera a los mestizos, y mucho menos a criaturas no humanas como los duendes. Incluso si gana, ¿mejoraría realmente su situación? Miró a Dumbledore con seriedad. Profesor, creo que esta es una pregunta que solo los duendes pueden responder. Dumbledore juntó las puntas de los dedos y asintió levemente. Mañana por la mañana, iremos a Gringotts. Comillas está bien. Capítulo 230, la provocación de los trasgos. Sala común de Slytherin. Malfoy había estado viviendo bastante cómodamente estos últimos días, volviendo poco a poco a su papel de pequeño tirano de Slytherin. Aunque había estado nervioso durante 2 días tras la posible manipulación y la liberación involuntaria de la marca tenebrosa, el hecho de que nadie lo hubiera interrogado sugería que nadie lo sabía. Esto permitió que sus nervios, que estaban muy tensos, finalmente se relajaran. Lo único que le molestaba era el regreso de esos malditos dementores. Claro, era agradable no tener que ir a clase, pero estar encerrado en la sala común toda la tarde era insoportablemente aburrido. Malfoy, Crabbe, ¿lo oyeron?, susurró Goyle. Algunos de los alumnos más jóvenes de Durmstrang lloraron mientras dormían anoche. Crabbe, mientras picoteaba algunos bocadillos, murmuró: comillas, ¿por qué? ¿Echan de menos su hogar? Malfoy se burló. Probablemente estén aterrorizados porque arrestaron a su director. Dirigió una mirada de reojo a los alumnos de Durmstrang, acurrucados entre sí. Ni siquiera los de cursos superiores lloraron, pero están claramente muertos de miedo, se aferran unos a otros todo el día como si temieran ser los próximos en ser arrestados. Goyle soltó una risita burlona.
Si me pasara a mí, también tendría miedo, añadió Crabbe. En ese preciso instante, un búho entró volando por la ventana y se posó en el brazo de Emily Larson. El búho llevaba una carta atada a su pata. Emily desenvolvió la carta y la leyó brevemente antes de anunciar, no, no podemos regresar hasta que el director haya limpiado su nombre. Comillas, ¿por qué no? Aunque haya hecho algo malo, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Comillas exactamente. La expresión de Víctor Krum era sombría. No es tan sencillo. Si realmente hay un problema con el director, entonces tal vez, alguien de entre nosotros también esté involucrado. Oye, ¿qué intentas decir? Sacudió la cabeza lentamente. Solo estoy diciendo lo que podría estar pensando el Ministerio de Magia británico. Le tienen pánico a quién, tú, sabes. Emily, ¿no estás preocupada en absoluto? Preguntó alguien. Inmediatamente, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Comillas de que hay que preocuparse, todos saben que transformaciones es mi asignatura favorita, y aquí en Hogwarts, no solo tenemos al profesor Dumbledore y a la profesora McGonagall, dos maestros de transformaciones, sino también al profesor Edward, que tal vez no sea peor que ellos. Una chica murmuró entre dientes, comillas Edward, él solo está en tercer año, y tú en sexto. Emily se encogió de hombros. Comillas y que, mientras pueda enseñarme a ser tan poderosa como él, lo llamaré como quiera. Sacó algunos insectos y se los dio de comer a su búho, que batió sus alas y alzó el vuelo hacia el cielo. HMPH, ¿se han dado cuenta? Desde que llegamos a Hogwarts, hasta las mascotas se han vuelto quisquillosas. Quizás la comida aquí sea mejor, dijo un estudiante que estaba tumbado al otro lado de la mesa, no como en Durmstrang, donde siempre falta de todo. La verdad es que quedarme aquí no sería tan mala idea. ¿Cómo le estoy diciendo al director Karkaroff que usted dijo eso? Comillas, no te atreverías. Unas cuantas chicas empezaron a pelear, estallando en carcajadas y atrayendo las miradas atónitas e inexpresivas de varios chicos que estaban cerca. Malfoy era uno de ellos. Comillas y. De repente, la voz de Audrey resonó a sus espaldas, haciéndolo sobresaltarse. Comillas, tú, ¿qué quieres? Audrey sonrió dulcemente. Comillas, ¿qué? ¿Te has fijado en alguna chica? ¿Quieres que te la presente? Malfoy levantó inmediatamente la barbilla y resopló, comillas HMPH, como si me interesaran unos paletos del norte. Tut, Audrey le dio un golpe en la cabeza. A tu edad, deberías fijarte en la apariencia y la personalidad cuando se trata de chicas. ¿Qué va a saber un mocoso como tú? Los ojos de Malfoy brillaron con picardía. Parece que sabes mucho. ¿Por qué no se los presentas a Edward? Ah, espera, no hace falta. Correrán hacia él solos. Audrey lo golpeó de nuevo. Comillas, acabas de llamarlo Edward, es el profesor Edward, muchas gracias. Mientras hablaba, miró hacia los estudiantes de Durmstrang. Emily, que seguía riendo con sus amigos, sintió la mirada y le devolvió la vista. Abrió la boca como para decir algo, pero al final solo saludó con la mano y les dedicó una sonrisa alegre. A la mañana siguiente. Tras el incidente de anoche con los dementores cerca del sauce boxeador, Hogwarts expresó su enérgica condena e indignación. Mucha gente presenció lo sucedido, los 5 dementores se liberaron repentinamente del control y se abalanzaron hacia el sauce boxeador, luego desaparecieron en el túnel de la Casa de los Gritos y se deslizaron hacia Hogsmeade, desvaneciéndose sin dejar rastro. Dejar que 5 criaturas tan peligrosas, capaces de masacrar tanto a magos como a muggles en cualquier momento, vagaran libremente fue un acto de irresponsabilidad temeraria. No solo puso en peligro el mundo mágico, sino que también supuso el riesgo de una grave violación del Estatuto Internacional del Secreto Mágico, aumentando significativamente la probabilidad de que la comunidad mágica quedara expuesta. ¿Y la causa de este desastre? Nada menos que el ministro Fudge, quien, sin pruebas y en contra del consejo de todas las partes, insistió en inundar Hogwarts de dementores. Esa misma mañana, la oficina del ministro se vio inundada de cartas de queja, protestas airadas e incluso mociones formales de censura. Esto enfureció a Cornelius Fudge, quien, furioso, caminaba de un lado a otro y gritaba indignado hasta que, finalmente, accedió a regañadientes a retirar a la mitad de los dementores. Ese resultado era algo que Edward realmente no esperaba. Mientras tanto, Umbridge se sentía nerviosa e insegura por la retirada de Fudge. Vamos, ministro, pensó, ¿acaso es usted de fiar? Ayer me presumía de que Dumbledore estaba acabado, y hoy ya se retracta.
Durante la primera clase de defensa contra las artes oscuras, irrumpió en el aula con una expresión gélida, y al instante se percató de que faltaba uno de los alumnos de Hufflepuff. No es que se hubiera aprendido de memoria la cara de todos los Hufflepuff, sino que ese alumno en particular había sido su principal objetivo desde que llegó a Hogwarts. Eduardo. Arrojó su libro sobre el atril y dijo con voz melosa pero cortante, comillas, ¿alguien puede decirme dónde está Eduardo hoy? Otra vez de viaje de intercambio financiado por la escuela, tal vez. Los alumnos intercambiaron miradas en silencio. Ya estaban bastante acostumbrados a las ausencias de Edward. Últimamente, verlo en clase era más una sorpresa que una simple presencia. ¿Nadie? Preguntó de nuevo. Profesor, tal vez el profesor Edward esté impartiendo una clase de transformaciones para otro curso, sugirió con cautela un estudiante de Ravenclaw. Los ojos de Umbridge se abrieron desmesuradamente. Comillas, el profesor Edward, enseñando transformaciones, ¡qué disparate! Profesor, no preguntó antes de venir, el profesor Edward ha estado ayudando a la profesora McGonagall con la asignatura de transformaciones a los alumnos de primero a tercer año. Si hay algún conflicto de horario, él da prioridad a esas clases. Es un acuerdo al que todos los profesores hemos accedido. Umbridge replicó de inmediato, comillas, ¿me estás diciendo que una alumna de tercer año, una simple estudiante, está haciendo de ayudante de cátedra? ¿Acaso McGonagall se ha vuelto completamente loca? Bien. Si ya no quiere ser la profesora de transformaciones, presentaré una solicitud al ministerio para que nombren a otra persona. Dicho esto, se dio la vuelta para salir furiosa de la habitación, pero justo antes de llegar a la puerta, se giró bruscamente y gritó, comillas, todos ustedes, copien la página 112 10 veces. Comillas, indignante, absolutamente indignante. Dumbledore y el resto se han vuelto claramente seniles. Bien, esto solo demuestra que no son aptos para permanecer en Hogwarts. Ella esbozó una mueca de desprecio, mientras una sonrisa siniestra se extendía gradualmente por su rostro. Estoy segura de que la Junta de Gobernadores aprovechará esta oportunidad. Como era de esperar, solo yo tengo lo que se necesita para ayudar al ministro en este momento difícil. Callejón Diagon. Edward ni siquiera había tenido tiempo de desayunar esa mañana antes de ser llamado por Dumbledore. Los dos partieron inmediatamente hacia el Callejón Diagon, llegando incluso antes de que Gringotts abriera sus puertas. Mientras estaban de pie frente al edificio blanco como la nieve, Edward bostezó, profesor, ¿por qué estamos aquí tan temprano? El lugar ni siquiera está abierto todavía. Dumbledore tosió levemente. Si llegamos demasiado tarde, habrá demasiados ojos y oídos dentro de Gringotts. Edward captó de inmediato un atisbo de incomodidad en la mirada del anciano. Teniendo en cuenta que la última vez que intentó recuperar la copa de la bóveda se lo negaron, Dumbledore probablemente temía ser rechazado de nuevo por los duendes. Tenía sentido, ¿cómo era posible que el mago de la luz más grande de esta era, el director de Hogwarts, el jefe de los magos del Wizengamot y un candidato potencial para ministro de magia, fuera despreciado repetidamente por duendes delante de todo el mundo? A las 8 en punto, las relucientes puertas de bronce de Gringotts se abrieron con un crujido. Un duende con un uniforme ribeteado en carmesí y oro salió y se colocó junto a la entrada, como de costumbre. Una vez quieto, finalmente se percató de las dos figuras que esperaban afuera. Comillas, oh, señor Dumbledore, veo que ha vuelto. Y, un caballero que no reconozco. Bienvenido, bienvenido. Los dos subieron los escalones de piedra blanca y pasaron por el segundo conjunto de puertas de plata, en las que había una advertencia inscrita. Entra, forastero, pero ten cuidado. De lo que aguarda al pecado de la avaricia. Edward no pudo evitar soltar una risita. Cada palabra de aquella inscripción resumía a la perfección la naturaleza de los duendes, codiciosos, ambiciosos, que tomaban sin dar nada a cambio. Y, sin embargo, allí estaban, usándola para advertir a los demás. Le recordaba claramente a cierto grupo innombrable de su vida anterior. Pronto llegaron a un gran salón de mármol. Más de 100 duendes estaban sentados en taburetes altos detrás de largos mostradores, algunos pesaban monedas en balanzas de latón, otros examinaban gemas a través de monóculos mientras garabateaban apresuradamente en enormes libros de contabilidad. Dumbledore condujo a Edward con destreza hacia una plataforma elevada, donde se encontraba un duende anciano que, de alguna manera, había logrado sentarse incluso más alto que Dumbledore. Buenos días, Garra, saludó Dumbledore. El viejo duende se ajustó las gafas y levantó la vista con los ojos nublados. Oh, señor Dumbledore, bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Mientras hablaba,
Frotaba sus dedos largos y delgados entre sí, un gesto automático y habitual. Comillas, ¿recuerdas que vine a verte hace algún tiempo? Ah, sí, claro, dijo el duende, fingiendo recordar de repente. Mencionaste que la bóveda de los Lestrange podría contener un peligroso artefacto oscuro y solicitaste que lo retiraran y destruyeran. Pero, como te expliqué entonces, los duendes somos meros custodios. No nos incumbe lo que los clientes guarden dentro. A menos que tengas la llave de la bóveda de los Lestrange, continuó, o la autorización directa del propietario, nadie, ni siquiera un duende, puede acceder a ella. Dumbledore sonrió, comillas, aunque hacerlo pudiera evitar consecuencias catastróficas. Por supuesto, respondió el duende alegremente. Ya conoces nuestra política, Gringotts protege las bóvedas, no asume responsabilidades morales. Si algo peligroso causa daños, la responsabilidad recae enteramente sobre el propietario de la bóveda. Cualquier pérdida que sufra Gringotts también correrá a su cargo. Edward. En ese momento, Dumbledore sacó un documento y se lo entregó. Comillas, ¿y si tengo esto? Ah, una orden de registro emitida por el ministerio. El duende la tomó rápidamente y la examinó con atención. Pero como recordará, señor Dumbledore, el acta fundacional de Gringotts incluye un tratado con el ministerio, no pueden interferir en nuestras operaciones a menos que presenten pruebas claras de irregularidades. ¿Dispone usted de tales pruebas, señor? Dumbledore guardó silencio. El viejo duende esbozó una sonrisa astuta. Así que no lo haces. Aún así, debemos mostrarle cierta cortesía al ministerio. Llamó a la encimera. Ral, ve a inspeccionar la bóveda de los Lestrange y confirma si hay algún problema. Sí, señor Garra, respondió un duende uniformado y se dirigió rápidamente hacia una puerta en el pasillo. Ahora bien, caballeros, ¿tienen algún otro asunto que deseen tratar mientras esperamos el informe de Ral? No, dijo Dumbledore. Muy bien, por favor, espere un momento. 3 minutos después, regresó el duende llamado Raal. Señor Clau, no hay nada inusual en la bóveda de los Lestrange. Detrás de sus gafas de media luna, los ojos de Dumbledore parpadearon. Las bóvedas de los Lestrange se encontraban en las profundidades de la tierra, muy por debajo de las demás, especialmente de la principal, que estaba casi en el fondo. 3 minutos no eran suficientes ni para llegar a la bóveda, y mucho menos para subir a la vagoneta, abrirla y comprobar su contenido. Esto no fue solo una evasión. Esto fue un acto de provocación flagrante. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.